Espíritu Santo, Padre amado, ayudándome a conferir toda palabra, Señor, inspirada en ti. Oro en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, Melissa, por asistirme, por invitarme. Que Dios les bendiga. Para mí es un enorme privilegio siempre conversar de ustedes. Y cuando tenía que decir de qué tema iba a conversar, tuve tantas dudas y le preguntaba al Señor, Señor, ¿realmente esto es de lo que debo conversar? Porque yo no sé ustedes, pero yo creo que tenemos meses, o yo al menos tengo la percepción de que han habido meses en los que se ha hablado de forma insistente del corazón. Y de hecho, nuestra querida pastora Alejandra estuvo varias semanas predicando acerca del corazón. Por tal motivo yo no quise denominar la palabra que iba a compartir hoy con ese nombre, sino el por qué hacemos lo que hacemos. Y esto motivaba que yo trabajo con personas y generalmente siempre las personas buscan ayuda porque tienen una lucha, porque tienen un problema, porque tienen una frustración. Y las últimas semanas el Señor me ha estado mostrando, me ha estado enseñando una metodología de cómo hacer para descubrir por qué a veces nos cuesta lograr lo que queremos lograr, porque a veces sentimos que la vida se convierte en una lucha e incluso para nosotros los creyentes. Y para comenzar a hablar del por qué hago lo que hago, que tiene que ver mucho con las motivaciones. Todo lo que nosotros hacemos está motivado por algo. Nosotros actuamos porque queremos algo, queremos lograr algo o queremos evitar algo. Por ejemplo, una madre, y me gustaría que lo que sea que a ustedes les haga sentido o tengan dudas, lo vayan compartiendo en el chat. Me encantaría que puedan intervenir si así lo desean. Imagínense una madre dulce que se dedica solamente a la crianza de sus hijos, pero es súper perfeccionista con el tema del colegio de los hijos y es muy rigurosa con los horarios. Y esta madre de verdad es una madre muy abnegada hacia la crianza de sus hijos. Pero en el fondo, el primer deseo que domina a esta madre no es el deseo de que sus hijos sean personas rectas y sabias hacia el futuro, o probablemente sí, pero el deseo entronado en el corazón de esa madre es que sus hijos sean perfectos, que sus hijos sean los mejores de la clase, que sus hijos sean los primeros, que sus hijos sean excelentes, que estén siempre por encima de los demás. Y muchas veces, a las luces de nuestra sociedad, nosotros podemos decir, pero bueno, Dayana, pero es que son unos motivos totalmente válidos. Todos queremos que nuestros hijos sean excelentes y que sean los primeros. Y les invito a que ustedes reflexionen si una madre abnegada que se dedica a la crianza de sus hijos, pero que siempre esté pensando en primer lugar que sus hijos sean los primeros, que sus hijos sean excelentes, y constantemente tiene ese deseo, este deseo al punto de haber convertido este deseo en un ídolo, ¿estará actuando correctamente o no? Entonces, fíjense, vamos a leer en este instante Santiago 4, versículos del 1 al 8, y la versión Reina Valera dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores.
Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Termina acá donde el Señor nos manda a purificar nuestros corazones. Y fíjense, es una pregunta no retórica, sino sumamente importante para nuestro día a día, para el mundo en general, pero mucho más para nosotros los cristianos. Cuando ustedes ven la historia bíblica de principio a fin, ustedes se dan cuenta de que la historia del Viejo Testamento cambia radicalmente con la historia de Jesucristo. Y el cambio radical que se da allí es que en el Antiguo Testamento el Señor nos estaba de algún modo enseñando, instruyendo, ministrando a cómo nos teníamos que comportar nosotros con los demás. Sin embargo, la mayor enseñanza de Cristo es cómo debo comportarme yo con Dios de cara a lo que hay dentro de mí. ¿Sí? Cristo empieza a darle mucha más importancia al ser inmaterial, al ser interno, al ser interior. Y por eso la enseñanza de Cristo es tan relevante e importante para los días que corren. Entonces, todos nosotros tenemos deseos, anhelos, metas, buenas intenciones. De hecho, muchos de nosotros podemos ser excelentes líderes, como en estos días nos comentó la querida hermana Marinés, ¿verdad? Cómo ser excelentes líderes. Muchos de nosotros somos hijos, muchos somos padres, hermanos, amigos, trabajadores, somos empleados, pero siempre hacemos lo que hacemos por algo. Siempre estamos haciendo lo que hacemos por algo. Y generalmente esas motivaciones son conscientes e inconscientes. Y la raíz de nuestras motivaciones generalmente es la raíz también de nuestros problemas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos viviendo la vida de manera inconsciente y actuamos de acuerdo a las reglas de nuestra sociedad, entonces mira, la sociedad dicta que tú deberías casarte aproximadamente a los 30 años, que tú deberías tener hijos, que tú deberías trabajar en una multinacional o corporación, o hoy día las cosas han cambiado, ser emprendedor, tener un negocio. Dicta que hoy día deberías hablar 2 o 3 idiomas, ¿sí? Entonces, la sociedad te da una serie de pautas que generalmente la mayoría de las personas seguimos como manada, porque para eso hemos sido entrenados por el sistema educativo que nos entrenó. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar, ¿para qué? ¿Por qué estoy yo haciendo esto? Y esa pregunta cobra mucha más relevancia cuando nuestros frutos no son los frutos que nosotros deseamos tener. Y para graficar un poco esto, en cómo lo experimenté, cuando lo experimenté mucho cuando estuve casada. Yo me enamoré y me casé, pero realmente mi anhelo de vivir un matrimonio tenía mucho que ver con lo que me había enseñado la cultura de las películas gringas en mi infancia, ¿verdad? Entonces yo quería casarme para tener una casita tipo, creo que era la casita de la pradera, que se llamaba esa serie, se me cayó la cédula. Era que era el esposo, la esposa, los hijos, la esposa así toda ama de casa, entregada, una mujer dedicada a su hogar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo experimenté yo mi matrimonio? Yo tenía la foto en mi mente. Si las cosas no ocurrían de acuerdo a cómo yo tenía esa foto plasmada en mi mente, entonces mi matrimonio estaba mal. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos cosas en la vida de acuerdo a los preceptos que nos dicta la sociedad? Entramos en un patrón de comportamiento inconsciente. Empezamos a actuar y empezamos a exigirle a los demás que actúen de acuerdo a ese patrón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi mamá, antes mi mamá ya está mayor y la casa quiere ponerla solo a nombre de uno de los hijos y los otros hijos no, ¿sí? Y yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo me voy a poner en una pelea con mi mamá porque no, pero pues ¿cómo tú le vas a dejar la casa a mi hermana o a mi hermano? Si lo legal es que tú le dejes la casa a los tres, a pesar de que a lo mejor yo tengo una posición social privilegiada y estoy súper bien y tengo casa de vacaciones y tengo mi casa principal, pero igual yo voy a luchar contra mi mamá porque la sociedad dice que la herencia debe ser para todos los hermanos por igual, ¿sí?
Y así hay infinidad de escenarios en los cuales yo empiezo a comportarme de una forma sin saber por qué estoy haciendo lo que hago. Y me vino a la cabeza la historia de una coachee, que por supuesto por confidencialidad no puedo decir su nombre, que ella no se explicaba por qué siempre estaba en una relación. Era monogámica seriada, como decíamos nosotros. Entonces, yo no sé estar sola, yo no sé estar sola, siempre necesito estar con una pareja, porque en el fondo lo que ella anhelaba en su corazón era ser amada. Ella anhelaba ser amada, pero el fruto que ella estaba teniendo en su vida, el resultado que ella estaba teniendo era infelicidad tras infelicidad. Se emparejaba con hombres tóxicos que no le convenían, con hombres que la usaban, con hombres que solo querían relaciones efímeras. Incluso ella estaba tan necesitada de ser amada que no le importaba salir de repente con un hombre que estaba casado, ¿sí? Entonces, fíjense, es importante que en nuestro día a día nos preguntemos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué me comporto de la forma que me comporto con mis hijos, con mis padres, con mis amigos o en el trabajo? ¿O por qué constantemente estoy ansiosa? ¿O por qué constantemente me meto en compromisos donde nadie me ha llamado? ¿Por qué constantemente tengo una necesidad, una ansia, una sed de ayudar a otros, incluso cuando nadie me pide ayuda? ¿Por qué siempre estoy necesitando aconsejar a los demás? ¿O por qué siempre estoy necesitando hablar? Para los que tenemos facilidad de palabra, ¿verdad? Que a veces caemos incluso en hablar por ansiedad porque el silencio nos incomoda, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué me pasa esto? Y yo recuerdo que una anécdota, no sé, como 3 años después de mi quiebra, yo seguía haciendo coaching de finanzas porque, bueno, eso era lo que había hecho los últimos años. Y digamos, me seguían pagando y yo decía, yo no puedo cambiar porque de esto es que me gano la vida. Pero una coachee que tenía una muy buena posición social, una vez me preguntó, pero ¿cómo yo vengo a pedirte ayuda a ti que en este momento estás en la quiebra, ¿no? Y ella no lo mencionó de esta forma, pero ella insinuó que cuando uno debería buscar un mentor, uno tiene que buscar un mentor que haya logrado lo que uno quiere lograr. Y ella mencionó el fruto, ¿sí? Como diciéndome, el fruto que tú tienes en tu vida no es el más idóneo para que tú me des clase a mí de finanzas. Y de verdad que eso me dejó reflexionando, ¿no? A pesar de que yo soy coach, yo no era mentora, no necesitaba tener el resultado para acompañar a otros, pero su reflexión era absolutamente válida. Si nosotros leemos Lucas 6 del 43 al 45, también lo pueden encontrar en Mateo 7, el título dice, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por qué les cuento o les narro estos versículos, no? Porque aunque en el momento yo me sentí exhortada, ella no es creyente, pero yo me sentí movida a esta reflexión que ella hizo, yo comencé a preguntarle al Señor, Padre, muéstrame qué hay aquí, qué hay en mi vida. ¿Realmente lo que estoy experimentando es producto de mi mal proceder? Porque a pesar de que en la iglesia y en nuestro entorno cristiano siempre se nos habla del pecado y de las consecuencias del pecado, como sabrán las mujeres que somos muy inteligentes, siempre tenemos justificativos o justificaciones para eludir esa doctrina del pecado, ¿sí? Entonces, una de las excusas que yo me decía, no, pero Señor, yo soy una mujer buena, o sea, yo siempre he sido una mujer buena. Y de verdad, yo creía que yo era una mujer buena.
Cuando empiezo a orar y a preguntarle al Señor, el Señor empieza a revelarme muchos de mis por qué. Entonces, no se los voy a contar ahorita porque no les quiero aburrir, pero les voy a contar un solo de mis porqués que fue como que me explotaron las cotufas, como decimos acá popularmente, ¿no? Cuando yo estaba en una lucha con mi hijo adulto para que, cónchale, hijo, pero ya tienes que seriarte, buscarte un empleo y todo esto, ¿no? No lo vi en ese momento. Años después que ya mi hijo no estaba, es que el Señor me revela esta intención oculta en mi corazón. Mi ídolo, el ídolo en mi corazón que me hizo tener tantos problemas con mi hijo adolescente, era que yo quería lucir a los ojos de la sociedad como una buena madre. Pero no había una conciencia en mi corazón de que yo hacía lo que hacía porque quería el bienestar y la felicidad de mi hijo. Por supuesto que lo quería, ¿no? Es obvio que siendo su madre y como todos los que aquí sabrán que tienen hijos, los que somos, las que somos madres o padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero muchas veces detrás de ese querer lo mejor para nuestros hijos se esconde aún un ídolo más profundo incrustado en nuestro corazón. Y ese ídolo más profundo es el que nos lleva a actuar de forma pecaminosa. Si ustedes vuelven al texto que leímos en Santiago 4, creo que es el versículo 1 que dice, son pasiones que luchan dentro de ustedes. Es decir, dentro de nosotros, capítulo 4 no solamente habla del conflicto entre nosotros, los pleitos entre nosotros como hermanos, sino habla también de las luchas que tenemos de forma interna, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esas luchas internas, ¿sí? Eso también nos lleva a actuar de una manera y eso también termina convenciéndonos para tomar una u otra dirección. Generalmente todos podemos comenzar queriendo lo mejor para nuestros hijos, hablando del caso específico, pero llega un momento, pareciera, es lo que yo observo en el comportamiento, pareciera que llega un momento en el que nos perdemos, mis hermanos. Pareciera que ya entramos después como a un comportamiento automático e inconsciente, ¿sí? Cuando mi pequeño estaba pequeño, probablemente hasta los 12, yo realmente, genuinamente me preocupaba por él, por saber cómo pensaba, qué cosa quería, pero después entonces se hizo adolescente, empezó a ser un poco rebelde y ahí comencé a hacer lo único que yo sabía hacer, que era darle cantaleta, ¿verdad? Resulta que ese comportamiento se instauró entre nosotros y así empezó a ser nuestra relación. Solo darle cantaleta a mi hijo. Se me perdió de vista, se me perdió en el camino mirar a mi hijo. Dejé de ver a mi hijo como un hermano, como una persona, como un ser que Cristo me dio para acompañar, ¿sí? Para ver el Cristo en él. Dejé de mirarlo y empecé a darle más fuerza al ídolo en mi corazón. ¿Cuál era ese ídolo que yo para ese momento no sabía? Quiero ser una buena madre a los ojos de la sociedad, porque nuestra sociedad nos ha enseñado que si nuestros hijos son exitosos, ay, nosotras nos sentimos exitosas. Creemos que nosotros que los éxitos de nuestros hijos son nuestros, cuando es totalmente falso. Y así mismo como yo les comento que me ocurrió con mi hijo, lo puedo ver porque de hecho es un método que he estado aplicando en mis sesiones de consejería y de coaching, lo puedo ver con la mayoría de las personas a las que acompaño. Generalmente hay ídolos ocultos en nuestro corazón que son los que nos están llevando a tener frutos malos, frutos pecaminosos, sí, conflicto entre nosotros, frustraciones porque no logramos las cosas que nos proponemos, sufrimiento, envidia, sí, diatriba entre parejas, entre hermanos, entre padres, entre hijos, sí. Entonces, es importante que si en este momento alguno de ustedes está pasando por una situación de dificultad, de pelea con alguien, una situación interna de pecado, es importante que le pregunte al Señor, que le revele qué hay en el corazón, porque dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y poderosa
es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Esto es un versículo que yo les cuento que desde que yo me convertí, yo escuché cientos de veces en la iglesia, pero nunca me había detenido a examinar tan rigurosamente este pasaje. Porque fíjense que no solamente el pasaje nos está diciendo que la palabra de Dios es viva, es efectiva y penetrante, ¿no? Sino que nos está diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y casualmente ayer una persona muy cercana a mí me preguntó algo y en el momento yo le iba a responder de forma reactiva, ¿sí? Eh, y en ese momento me detuve, fue obra y gracia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice, detente. Yo solamente respiro y digo, Señor, ayúdame, ayúdame a dar una respuesta que esté a la altura de ti. Y bueno, como cosa de Dios, le paso un voice que no duró ni 30 segundos, ¿sí? Y créanme que con esta persona yo tenía años en conflictos, en peleas, que no sé si les ha pasado alguna vez esa relación en las que aunque ustedes no quieren pelear, terminan peleando, ¿sí? Pasa mucho en los matrimonios cuando ya están contaminados, que nos parecemos a Pablo en Romanos 7 que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces es como cuando ya están en ese tipo de relaciones que, Dios mío, pero por más buenas intenciones que tengo, siempre termino peleando. Porque generalmente cuando eso pasa, lo que ocurre es que en nuestro corazón hay pecado, en nuestro corazón hay resentimiento, en nuestro corazón hay juicios, hay sed de justicia, hay reproches hacia la otra persona, porque en el fondo sigo convencida o convencido de que yo tengo la razón y de que el otro está equivocado. Entonces, así me pasó con esta persona durante varios años. Ayer, por obra y gracia del Espíritu Santo, por primera vez en muchos años respondo así y esa persona hoy me responde y me dice, oye, la verdad estoy muy, pero muy agradecido porque lo que me dijiste era lo que yo necesitaba escuchar. Cuando dejo de mirar a Dios, me pierdo. Y además te felicito por tu evolución espiritual. Wow, mis hermanos. Eso para mí fue tan gratificante, porque cuando el Señor empezó a revelarme mi pecado, llegó un momento que yo le decía, Señor, pero ¿qué hay bueno en mí? ¿Acaso hay algo bueno en mí? Porque es tan feo, tan profundo y tan amplio todo lo que me has revelado, que a veces dudo de si en mí hay algo bueno, ¿sí? Y gracias a eso, yo le doy gracias a mi proceso, infinitamente, infinitamente gracias, porque de otro modo no hubiese sido posible tener una relación tan bonita con el Señor en este momento, ¿verdad? Pero lo que les decía es que a partir de este pasaje de Hebreos 4, yo empecé a pedirle a Dios, Señor, examina mis más íntimos pensamientos, Señor, examina cuáles son las intenciones de mi corazón. Y el Señor me reveló tantas cosas y yo me di cuenta que incluso cosas de las que yo antes me jactaba, como es que yo soy súper buena hija, ¿no? Porque yo hice esto y esto por mi mamá. Hasta eso también lo hacía por quedar bien con la sociedad, porque la gente, porque a lo mejor me comí el cuento de que soy buena, ¿sí? Y muchas veces actuamos desde el querer ser buenos y no desde el querer realmente agradar a Dios. Bueno, no les puedo seguir contando porque de verdad no alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría leerles el Salmo 86, el pasaje 11, que dice que para mí es una oración a la que yo hoy quiero invitarlos a ustedes, ¿sí? Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Incluso ya mucho tiempo convertida, yo era una rebelde. Sí, fui muy rebelde, lo confieso, muy rebelde, porque yo a todo me oponía, a todo le buscaba las cinco patas al gato.
todo yo decía, no, esto, yo creo que esto va por aquí, ¿sí? Y siempre arreglaba las cosas a mi favor. Y una de las cosas que yo decía, pero a Dios, ¿cómo se le va a temer a Dios? Yo no entiendo eso que dicen los cristianos, yo no entiendo. ¿Cómo tú le puedes temer a Dios si Dios es amor, ¿sí? Si Dios es todo amor. Y siempre le digo a mis coaches que yo antes era como Caperucita Roja y a veces veía a Dios como esos angelitos que ustedes ven en las cartitas de los álbumes de fotos cuando estaban chamitas, ¿no? O yo veía a Dios de una forma muy ingenua, porque a partir de que experimenté la ira de Dios, porque Dios, así como es amor, es fuego consumidor, cuando experimenté la ira de Dios, empecé a temerle al Señor. Y hoy día yo puedo decir con certeza que yo temo a Dios, pero temer a Dios no implica que no lo ame. Temer a Dios me ha enseñado a tener reverencia, me ha enseñado a tener respeto, me ha enseñado a que cada vez que corro el riesgo de que se me olvide, porque nosotros los seres humanos somos como una brújula. Una brújula fue diseñada específicamente para que señale el norte. Los viajeros, los barcos, toda persona que compra una brújula la compra porque quiere orientarse, ¿sí? Y la brújula es un instrumento efectivo, pero basta que usted le ponga a esa brújula un imancito cerca y esa brújula se desorienta. Y esta metáfora, que no es mía, es de David Paulison, un consejero bíblico espectacular, me pareció tan bella y tan gráfica para mostrar lo que yo considero que somos los seres humanos. ¿Sí? Nosotros fuimos diseñados para adorar, para alabar, para reverenciar. Por cierto, una de las cosas que decía en mi antiguo yo, en la Dayana rebelde era, pero es que acaso Dios es ególatra, que necesita que todo el tiempo lo estemos alabando y adorando. Y hoy día lo que creo es que no es que Dios es ególatra, sino que si nosotros no dirigimos la alabanza y la adoración hacia algún lado, ¿sí? O sea, es decir, nosotros siempre vamos a terminar adorando algo. Estamos diseñados de esa manera. Siempre vamos a terminar alabando algo, adorando algo, ¿sí? Idolatrando algo. Es parte de nuestro diseño. Si no le damos una dirección intencional a ese diseño, a esa necesidad de adorar, de alabar, entonces podemos terminar fácilmente adorando al enemigo, alabando al enemigo, ¿sí? Entonces, así como es la brújula, que si tú le pones un imancito se desorienta, así mismo somos los seres humanos. Hoy día tenemos las redes sociales, el éxito externo, los compromisos en la iglesia inclusive, ¿sí? El tratar de quedar bien con alguien o con algo, ¿sí? Hay tantos, pero tantos motivos que hoy día pueden hacer que esa brújula se desoriente y terminemos idolatrando, adorando a cualquier cosa, entronando a cualquier cosa en nuestro corazón y terminamos quitando la mirada de Dios. O sea, es un entrenamiento de cada día. Y por cierto, ya para ir cerrando, esta semana tuve no fue una discusión, fue como un debate, ¿no? Con una persona, un youtuber, que es de los que predica la doctrina de la gracia gratuita, ¿sí? Que sabes que dentro del mundo cristiano hay muchas doctrinas y cada quien tiene argumentos para asegurar que su doctrina es la correcta. Entonces, generalmente yo no caigo en ninguna de esas discusiones porque para mí Dios es uno y la doctrina es una sola, independientemente de lo que diga cada cual, ¿no? Entonces, él dice, o lo que profesa las personas que hablan de la gracia gratuita, es que la salvación no se pierde, que tú recibes a Cristo y tú eres salvo hasta el último día de tu vida o hasta la eternidad simplemente porque tú recibiste a Cristo, ¿ok? Y yo le digo, le decía a mi hermano, pero yo no estoy reñida con lo que tú estás diciendo, o sea, está bien.
Yo no tengo ningún problema con eso, ¿sí? Pero fíjate, para muchos creyentes, yo no sé para ustedes, mis hermanos, pero para muchos creyentes, lo fue para mí, la salvación era algo etéreo. Para mí la salvación tiene sentido desde hace un año para acá. Y me convertí a cristiana evangélica en el 2016. Antes de eso fui católica, estudié muchos años con los testigos, ¿verdad? Pero desde el 2016 me convertí. Y desde el 2016 hasta hoy, apenas en el año 2024, que empiezo a tener una relación profunda con el Señor, es que la salvación empieza a tener sentido para mí. Y muchas veces nosotros en la iglesia no nos damos cuenta que para muchas personas tú le hablas de salvación, de la eternidad, y eso no les hace ningún sentido, porque estamos viviendo en tal punto de supervivencia que yo lo que quiero es que resolver el hoy. Mira, si yo no puedo resolver mi problema, si yo no puedo poner un plato de comida en mi mesa hoy, ¿qué rayos me importa a mí que tú me hables de la eternidad? ¿Sí? Entonces, muchas veces usamos el tema de la salvación como si fuese un derrotero, ¿sí? Y como si fuese un punto de honor en nuestra relación. Y no nos detenemos a pensar que para muchas personas la salvación luce etérea. Hay gente que ni siquiera entiende el tema de la salvación. Pero bueno, le decía yo a él, yo le decía, ajá, entonces, si yo me convierto y recibí a Cristo y ya yo no pierdo nunca la salvación, entonces explícame cuál es el sentido de ir a la iglesia, de compartir con mis hermanos, de practicar los sacramentos. Entonces él me dice, solamente madurar, ¿ok? Madurar como cristiano. Yo le digo, ah, bueno, ok, para mí es una cuestión de forma, pero no de fondo, ¿sí? Es una cuestión de forma y ya, pero no de fondo. En resumidas cuentas, nosotros recibimos a Cristo y para madurar, para crecer, para cambiar, para obtener un nuevo fruto, es necesario que aprendamos a comportarnos de manera distinta. Porque yo le decía a él, mira, eso es como que tú me digas a mí que voy a obtener los músculos de una persona que se alimenta saludablemente y va al gym todos los días y alza pesas, que voy a obtener los músculos sin ir al gym. Eso es mentira. Tú sabes que si tú me das esa promesa es falso, a menos que me someta a métodos de salud arriesgados, ¿sí? Que me digas, no, mira, te operan y te sacan los chocolatitos con operación, cosas así, ¿no? Pero naturalmente es mentira. Tú sabes que para que tú saques músculos, tú tienes que ir al gym frecuentemente, hacer una rutina de pesas y alimentarte de forma saludable. Si no, esos músculos no van a aparecer. Nosotros recibimos a Cristo todos en algún momento, de alguna manera, aunque hayamos tenido el bautismo del Espíritu Santo, y hay gente que el mismo día que recibe a Cristo tiene manifestaciones que, por supuesto, son bellísimas. Yo recuerdo el día que mi esposo se convirtió, él ese día tuvo una manifestación hermosísima que no paraba de llorar. En mi caso no fue así. Pero con el tiempo he recibido ese bautismo a través de una santificación progresiva, ¿no? Entonces, me desvío un poco, pero para centrarme de nuevo, es importante que recordemos que los frutos del Espíritu Santo, los frutos de nuestra vida cotidiana, incluso fuera del ámbito cristiano, son el resultado de una relación con Dios. Son el resultado de cumplir con lo que Dios nos manda, ¿verdad? Por ejemplo, convivir con los hermanos en coinonía, en armonía, ¿sí? Tener un mentor, una de las cosas que recuerdo que decía Marinés de la conversación que tuvo con nosotros en estos días acerca del liderazgo, la importancia de caminar acompañado, de tener a alguien en mi vida cristiana a quien yo pueda rendirle cuentas, a quien yo pueda decirle, esto me está pasando, ¿sí? Porque de esa manera yo voy a ir limpiando mi corazón. Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Yo te invito a que tú te preguntes por qué haces lo que haces, por qué estás aquí hoy. Estás aquí hoy para que tu mentora se dé cuenta que te estás reuniendo, porque te comprometiste con alguien más, eh,
estás aquí hoy porque querías escuchar la palabra de Dios o simplemente porque no tenías nada que hacer y dijiste, ay, bueno, voy a aprovechar el tiempo. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué lo haces? Si eres cristiano y practicas los sacramentos, ¿por qué? El por qué está intencionalmente planteado para que te preguntes cuáles son tus motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces cada día? Y esto parece una obviedad, pero en nuestro día a día no es una obviedad. Se sorprenderían la cantidad de veces y la cantidad de personas que a veces caminan o caminamos porque vemos a los demás caminando, pero no nos hacemos preguntas, no nos hacemos, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y siempre recuerdo Gustavo Henao, que fue mi mentor de speaker, decía que su esposa cocinaba el pescado y siempre le quitaba la cabeza y la cola al pescado. Y él le decía, ¿por qué tú haces eso? Y ella decía, ah, yo no sé, porque mi mamá me enseñó a que cocinaba el pescado y le quitaba la cabeza y la cola. Él siempre estaba intrigado con ese tema. Un día en una cena familiar le preguntó a la suegra, suegra, una pregunta, ¿por qué su hija siempre le quita la cabeza y la cola al pescado? Y la suegra le dice, oye, la verdad yo no sé, Gustavo, mi mamá me enseñó a hacerlo así. Y cuando otro día que fue Navidad y estaban reunidos todos en familia, le preguntan a la abuela de la esposa. Y la abuela de la esposa le responde, lo que pasa es que nosotros éramos muy pobres y teníamos un horno muy chiquitito. Y como el pescado no cabía, siempre le cortábamos la cabeza y la cola. Y así muchas veces pasamos la vida haciendo cosas sin saber por qué lo estamos haciendo. Tenemos hijos, nos casamos, criamos hijos, los criamos de una manera que probablemente no es la mejor manera y a lo mejor nunca nos hemos detenido a preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Y en preguntarme el por qué y explicarme ese por qué, estoy segura que el Señor nos va a conceder esa revelación de por qué nuestro corazón está así, por qué nuestro corazón se mueve de esa manera. El Señor nos va a revelar si hay algún imán que esté cerca de nuestras vidas, que esté haciendo que nuestra adoración, nuestra reverencia se desvíe al lugar incorrecto. Porque siempre que estemos empecinados en querer algo y en hacer algo, estamos desviando la atención de nuestro corazón hacia un ídolo. Y cada vez que lo desviamos hacia un ídolo, vamos a tener malos frutos, como decía Lucas, ¿ok? Entonces, si recordamos esto, que el fruto, lo que estamos viviendo actualmente, el fruto y las consecuencias de lo que estamos viviendo actualmente, está motivado por un ídolo de nuestro corazón, vamos a poder ir al Señor a preguntarle, Señor, revélame, ¿por qué es que estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy empecinada en este comportamiento? ¿Por qué estoy empecinada en querer esto? Y por más que tú me has dicho una y otra vez que no me lo vas a dar, yo sigo insistiendo. Y a veces es triste, mis hermanos. Es triste ver cómo nos estamos dando cabezazos contra una misma pared una y otra vez en el mismo lugar y no nos detenemos un instante siquiera a reflexionar, ya va, pero ¿será que hay otra manera de hacer esto? ¿Será que Dios me está queriendo decir otra cosa? Y para mí el pecado más fuerte y el más detestable, el que me llevó a la ruina en mi vida, fue la rebelión. Y la rebelión mostrada como creer que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene y lo que necesitamos. A veces estamos empecinados en algo y el Señor no nos los va a dar hasta que no nos demos cuenta de que estamos idolatrando eso que deseamos con tanto anhelo, que deseamos con tanta fuerza, al punto que hemos perdido de vista al Señor. Y bueno, yo oro
Yo le pido al Señor el día de hoy que le revele eso que está en sus corazones. Yo le pido al Señor al día de hoy que los limpie, que los libere de guerras, de pleitos entre ustedes y sus familiares, afectos y amigos. Yo le pido a ustedes les pido al Señor que les revele a ustedes cuáles son esas luchas en sus corazones. Yo les pido al Señor que les revele por qué desean algo con tanto ímpetu y no lo consiguen, al punto de sentir envidia, al punto incluso de sembrar la semilla del homicida en nuestro corazón, porque no obtenemos lo que queremos. Yo le pido al Señor que nos ayude a dejar de pelear, a dejar de hacer la guerra. Yo le pido al Señor que dirija nuestras peticiones, que nos enseñe a pedir, que nos revele nuestros deseos egoístas para purificar ese corazón y pedir por los motivos correctos, con buenas intenciones, para satisfacer los deseos de nuestros hermanos, ¿sí? Para aprender a vivir en comunión y en comunidad, para dejar de ser adúlteros, para dejar la amistad con el mundo, para ser amigos del Señor y para creer fielmente en que lo que la escritura dice es la palabra de Dios, para creer fielmente en que el Señor nos ama, en que el Señor ha hecho que el Espíritu Santo habite en nosotros para que nos ayude a vivir esta vida que a veces luce compleja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharme.